Bienvenidos, qué gusto acompañarles. Soy Paola Pérez. En los siguientes minutos vamos a revisar cómo estas comunidades organizadas en Venezuela asumen esta jornada de domingo, ese protagonismo en la gestión de sus propios recursos en esta cuarta consulta popular nacional. Pero ¿qué es esta consulta que tanto habla Venezuela? Es un mecanismo de democracia directa que permite a los ciudadanos proponer, debatir y votar por estos proyectos locales prioritarios. En esta ocasión, el pueblo organizado en circuitos comunales ha elegido entre 7 proyectos previamente propuestos en asambleas ciudadanas. ¿Qué significa esto? Que los debaten. El proyecto con mayor respaldo recibirá financiamiento directo del Gobierno Nacional para su ejecución inmediata por cada comunidad. Esta es una iniciativa impulsada por el Ejecutivo que busca consolidar el autogobierno comunal y la participación protagónica del poder popular como parte de este plan de las 7 transformaciones. ¿Para qué? Para que estas comunidades gestionen directamente sus recursos. Durante esta jornada, los ciudadanos mayores de 15 años han ejercido su voto en los centros electorales y esto forma parte también de esta democracia que se consolida en esta nación suramericana. Y nuestros equipos en Telesur desplegados en el territorio nacional para llevarle a usted no solamente cómo se vive esta jornada, sino también cómo decide el pueblo venezolano. Hernán Tovar está con nosotros en directo desde el estado Táchira. Hola Hernán, qué gusto saludarte. Cuéntanos cómo ha transcurrido esta jornada. Paola, un saludo para ti y para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur y nos sigue a través de nuestra multiplataforma. Les cuento y te comento que estamos en la Casa Cultural de un sector conocido como Barrancas. Aquí estuvimos parte de la jornada, sobre todo en horas de la tarde, ya después de hora de almuerzo, donde la gente asistió masivamente a votar por sus proyectos. Esos proyectos que eligió la gente fueron 7. En este momento a mis espaldas, en la sala que tengo al fondo, se está realizando el escrutinio. Precisamente hay expectativa por conocer cuál fue el proyecto que ganó. Así que fue una jornada de alegría, fue una jornada donde la gente se empoderó de ese ejercicio democrático al cual estamos haciendo referencia. Hubo aquí la presencia de las familias, de los adultos mayores, pero sobre todo de una participación importante de los jóvenes en esta jornada de votaciones. Los jóvenes empoderándose de sus proyectos, pero también es el relevo generacional. Lo que pudimos conversar aquí con algunos de los líderes comunales es precisamente la importancia que tiene que estos procesos se incorpore a los jóvenes, porque son la nueva generación y las que van a poder permitir que estos proyectos continúen aquí en el estado Táchira y que esto se expanda a nivel Venezuela. Y del suroeste de la República Bolivariana de Venezuela nos vamos hasta Caracas, la capital. Allí también nuestra corresponsal Madeleine García ha estado cubriendo toda esta jornada de esta cuarta gran consulta nacional. Hola Madeleine, cuéntanos qué has visto a lo largo de todo este domingo. Hola Paola, pues ha sido un ejercicio democrático súper importante, sobre todo en este momento y en este contexto de asedio de Estados Unidos en contra de Venezuela. ¿Y qué nos dijeron en las comunas que visitamos? No nos vamos a dejar. Esta es la democracia que nosotros hemos construido, nos hemos dado. Queremos seguir participando de esta manera. Somos nosotros los que decidimos el destino de nuestro país, cómo se desarrollan nuestras comunas y de esta manera cada voto fue un voto por la paz, un voto para enviar un mensaje al mundo que esto es lo que está ocurriendo aquí en el país, que su presidente es Nicolás Maduro, que derrotan además con la jornada del día de hoy todas esas narrativas que aquí existe como ya se ha venido durante años y años diciendo una y otra vez que aquí en Venezuela hay dictadura, que hay que reconstruir el país porque el país está mal. Y ellos decían, ¿qué van a reconstruir si nosotros estamos construyendo lo que nosotros queremos en nuestro territorio? Pero además de eso, derrotando la burocracia, derrotando la corrupción, porque con cada uno de los proyectos el gobierno baja los recursos y son las propias comunidades las que hacen sus proyectos. Hoy vimos, por ejemplo, uno de esos que era un laboratorio en un consultorio en una de las comunidades y allí estaban felices porque habían logrado esto y en el día de hoy pretendían
otro de los proyectos para seguir ampliando ese ambulatorio. De eso se trata esta consulta popular, pero más allá es la formación, es allanar el camino al Estado comunal. Y precisamente con estas 7 consultas que han habido desde que inició este proceso, desde las bases, esta experiencia que solamente, Paola, se da en el mundo, aquí en Venezuela, se ha construido este proceso con sello venezolano, pues desde este momento, en esas 7 consultas, y esta es la 4ª del año 2025, pues se va perfeccionando cada vez más este proceso democrático, pero más allá, también las políticas públicas, es decir, las propias comunidades le dicen al gobierno nacional hacia dónde debe ir, cuál es la hoja de ruta, cuáles son las necesidades de la población, cuáles son las prioridades. Y sobre la base de esto, entonces, el presupuesto nacional, por ejemplo, nos explicaba el vicepresidente de Planificación que para el próximo año el presupuesto nacional estará dirigido a este estudio que se hace ahora con estas consultas populares, porque ya se sabe qué es lo que más demanda la población, qué es lo que más necesitan. Y por lo tanto, hacia allá van dirigidos los recursos y las políticas públicas, construidas entre todos, no con un funcionario detrás de un escritorio diciendo esto es lo que se va a hacer en tal parte o en tal comunidad. Así que lo que ocurrió en el día de hoy tuvo un acento muy especial. Primero por el contexto que se está viviendo a nivel internacional. Ese ataque a los venezolanos es un mensaje, un grito al mundo. Esto es la realidad de Venezuela, esta es la realidad, aterricen, esto es lo que estamos viviendo y esto es lo que queremos seguir viviendo. Y segundo, porque es un ejercicio democrático que se vivió como una fiesta más democrática en este país. Son más de 10.600 proyectos que se elegirán en el día de hoy y que los recursos comienzan ya a bajarle a las propias comunidades a partir de la próxima semana, mañana mismo, decía el presidente Nicolás Maduro, y por lo tanto, ha sido muy importante el día de hoy. No que las consultas populares no hayan sido importantes, sí, pero hasta el día de hoy ha sido importante porque es eso, un mensaje de ratificación de la paz y de la democracia, Paola. Esto forma parte además de esta radiografía que nos ayuda a entender qué es Venezuela, cómo funciona y cómo elige también escoger dentro de su democracia, no solamente protagónica, sino directa y participativa. Andrea Romero se suma con nosotros desde esta costa oriental, está desde el estado Sucre con nosotros, desde Río Caribe. Hola Andrea, cuéntanos un panorama también de festejo, veo de fondo. Hola Paola, esto es el oriente venezolano, península de Paria, Río Caribe, municipio Arizmendi, que limita, aparte de ser un eje súper valioso costero, también limita con Trinidad y Tobago. Es importante recalcar esto porque sin duda alguna hace de Río Caribe un escenario crucial, no solo hoy, también hoy en esta jornada de la 4ª Consulta Popular Nacional, en la que 11 circuitos comunales se activaron para escoger esos proyectos que van a beneficiar a sus comunidades, y en total vendrían siendo 77 proyectos que fueron postulados en cada circuito, entre ellos servicios públicos, agua, electricidad, aguas servidas, transporte para también los estudiantes, y también incluso se postuló a realizar una radio comunitaria para así mantener informado a cada uno de los consejos comunales que hacen vida aquí en Río Caribe. Fue una jornada tranquila. Ahora, como pueden ver a mi espalda, tenemos lo que será la celebración del cumpleaños del presidente Nicolás Maduro. Hay un montón de tortas, como se le dice aquí en Venezuela. Vengan conmigo para que puedan apreciarlas de cerca. Estas tortas fueron realizadas en los propios consejos comunales para así celebrar no solo la elección de los proyectos comunales en esta consulta popular, también el cumpleaños del presidente Nicolás Maduro. Aquí se mantiene un ambiente de unión, de paz, de tranquilidad, como también se siente en cualquier otro estado del país, no solo aquí en Sucre. Esto es el Río Caribe. Increíble, la hemos pasado por aquí también mostrando el calor de su gente, que es lo que caracteriza no solo a la gente de Sucre, sino a toda la gente venezolana. Ahí está este pequeño abrebocas, el adelanto de lo que tendremos más adelante con cada uno de nuestros corresponsales y sobre todo recogiendo la impresión del ciudadano que ha decidido salir hoy
a votar, a elegir estos proyectos que garantizan también esta democracia protagónica, participativa, pero sobre todo directa. Está junto a nosotros, lo recibimos en nuestros estudios, nuestro invitado, analista internacional, miembro también de la coordinación política del ALBA Movimientos, militante del Movimiento de Pobladores y Pobladoras de Venezuela. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Hernán Vargas. Bienvenido a nuestros estudios de Telesur. Saludos. Hernán, tu primera impresión después de ver no solamente las imágenes a lo largo de una jornada de domingo, donde la gente con absoluta tranquilidad ha acudido a sus centros de votación, más de 5.000 circuitos habilitados en todo el territorio nacional para elegir así, de manera directa, qué proyectos benefician a estas comunidades. ¿Qué representa esto para la democracia, no solamente venezolana, sino también como ejemplo latinoamericano? Bueno, lo primero que hay que decir, Paola, es que muestra indefectiblemente Telesur, que es una pantalla internacional, hay que decir que muestra lo que es el mundo al revés que nos quieren imponer. Hay una narrativa que ha querido imponer los Estados Unidos con toda la mediática transnacional, con todas las corporaciones, tratando de decir que en Venezuela hay dictadura, hay droga, hay violación de derechos humanos, mientras que la realidad venezolana es completamente lo contrario. Suman ya desde el año pasado 7 consultas populares nacionales, es decir, procesos electorales donde cada comuna del país, donde está la mayoría de la población, suman más de 5.336 comunas y circuitos comunales, eligen de forma directa dónde se van a ejecutar los recursos públicos, pero además para ejecutarlo de forma directa como autogobierno, es decir, las comunas de manera directa ejecutan sus proyectos, en algo que además ampara la Constitución venezolana, como tú lo decías, que plantea un modelo de democracia participativo y protagónico, pero además dice algo que no dice ninguna otra constitución, plantea la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, lo ejerce de manera indirecta cuando vota y lo ejerce de manera directa por otros mecanismos. Esos mecanismos son la Consulta Nacional Popular, es uno de esos ejemplos, donde entonces tenemos una organización comunitaria que se encarga, repito, como no ocurre en ningún otro lugar, de ejecutar de manera directa recursos de lo público, decidir dónde se van a ejecutar y ejecutarlos de forma directa por autogestión. Ahí hay datos además que no son menores. Desde el año pasado, si tú sumas 2024. desde el 2024, 7 consultas en cada uno de las comunas del país, quiere decir que han ejecutado, cada comuna ha ejecutado 7 proyectos desde el año pasado, al menos, mínimo 7 proyectos. Eso cuando tú lo sumas, la totalidad de esos proyectos, recientemente el presidente daba cifras alrededor de eso, puede sumar cerca de 350 millones de dólares, que es la mitad del ingreso nacional en los momentos más difíciles del bloqueo imperialista que han impuesto en los últimos años. Es lo que se conoce en Venezuela como el obratón nacional, ¿no? La entrega de estas obras simultáneas que garantizan el bienestar de las comunidades, bajo sus realidades, bajo sus visiones, no solamente necesidades, porque estamos hablando de que esto además se debate previamente, no simplemente es llegar, presentar la cédula, elegir el número del proyecto, que además está ampliamente difundido, sino que ellos instalan asambleas. ¿Cómo funciona esto? Mira, en Venezuela hay más de 40.000 consejos comunales. Cada consejo comunal, donde yo vivo hay un consejo comunal donde hay alrededor de 30, 40 personas en distintos comités de agua, de salud, de educación. Recientemente, por cierto, donde yo vivo, tocó elegir por primera vez el Consejo Comunal, una zona donde no se había organizado hasta ahora, y empezó a formar parte de los 40.000. Votamos directamente toda la población sobre quiénes queríamos elegir. Cada uno de los vecinos, así como yo, como tú, empezaron a ser parte de ese Consejo Comunal. Esos consejos comunales se agrupan, donde yo vivo, cerca de 5 consejos comunales se agrupan en una comuna. Esa comuna es entonces una instancia que ya no se encarga solo de gestión, sino de autogobierno. Entonces, como tú planteabas, hace unas semanas atrás, en este método que se ha venido construyendo de ejercicio de la democracia directa, los consejos comunales de nuestra zona se juntaron y dijeron cuáles son los proyectos más importantes, qué es lo que hay que resolver. Dijeron, bueno, hay que resolver el problema de la basura, el tema de las luminarias, y así identificaron 7 proyectos que fueron los que hoy fuimos a votar en nuestra comunidad. Dijimos, bueno, de estos proyectos, ¿cuál considero yo que es el más importante? Y entonces cada quien votó, eso pasó simultáneamente en todo el país, y nada más para que tengamos una idea, nada más en voceros de consejos comunales y comunas, suman un poco más de 1.800.000 personas que están delegadas por su comunidad los eligió para que asumieran trabajo comunitario, es decir, ejercer el proceso del Estado, pero construido desde abajo, que es algo, insisto, que tiene que ver, para toda la gente que nos está mirando en otro lado,
tiene que ver con un modelo de democracia directa, profunda, sustantiva, que se está construyendo en Venezuela, completamente distinto de lo que está pasando en Occidente, donde cada vez más la democracia es un tema de élites, es cada vez más oligarquías, está cada vez más cerrado, como es el caso de Estados Unidos, donde la gente ni siquiera vota directo para elegir a sus representantes. Y para seguir profundizando, además, como decía bien Hernán, en este sentido, no es reciente. Esto está establecido en el artículo 70 de una constitución que nace en 1999, que viene de la mano de una revolución. Estamos hablando de un modelo de país. Y sobre esto me gustaría profundizar contigo más adelante. Hay que escuchar también la voz de quien ha salido a votar, de quien ha salido a elegir su proyecto de manera soberana, así como nos ha contado nuestro invitado. Vuelvo contigo, Hernán Tovar, también para que nos amplíe detalles, sobre todo de una jornada amplia que garantiza no solamente esta democracia directa, sino protagónica, participativa, nos dicen también aquí en nuestro estudio. Hola, Hernán. Paola, quiero darte algunas cifras que son bastante relevantes, sobre todo para el estado Táchira. Aquí hay 236 circuitos comunales, 354 centros de votación se destinaron en este estado con 358 mesas electorales. Aquí, en este estado, se van a elegir más de 1.500 proyectos comunitarios. Pues algo que da relevancia precisamente a la participación democrática de las comunidades, una participación directa donde se escuchan las necesidades sentidas precisamente de la comunidad. No en todos los países se hace estos procesos de participación directa y democrática, precisamente para resolver problemas coyunturales de la comunidad. Pero nuestra compañera Michelle Ramírez estuvo atenta a todo el desarrollo de la jornada de votación y de consulta popular el día de hoy. Y ella ha preparado para ustedes el siguiente informe. Desde tempranas horas de la mañana inició esta jornada de celebración electoral en el estado Táchira, al suroeste del país. Esta cuarta consulta popular estuvo marcada por una participación activa y protagónica de los ciudadanos, quienes acudieron a elegir sus proyectos priorizados. Hoy nos encontramos aquí específicamente en Riberas del Torbes, en esta fiesta electoral, donde estamos presentando 7 proyectos ante la comunidad para que sean ellos los partícipes y los que elijan su proyecto de envergadura para solucionar los problemas en nuestras comunidades. Soy aquí habitante de la comunidad de Ribera del Torbes y estamos aquí en el proceso de consolidación del poder popular, ya que es el ejercicio de democracia en el cual nosotros mismos decidimos cuáles son los proyectos que pueden ayudar a la comunidad. La juventud dijo presente en esta jornada electoral. Nos encontramos en el municipio Cárdenas en el desenvolvimiento de esta cuarta consulta popular, donde una de ellas es la reconstrucción de un nuevo muro para el Liceo Nacional Antonio José de Sucre y Escuela Miguel Otero Silva, quien fue afectada el pasado 13 de junio, viviendo esta problemática desde el año pasado, y pues buscamos con esta cuarta consulta popular restaurar las funciones de nuestra institución. Dentro de estas propuestas presentadas estuvo la reparación y embellecimiento de fachadas e infraestructuras de instituciones educativas. El proyecto que estamos pidiendo ahorita es el muro de la escuela, del liceo, de la institución, porque nuestros niños y nuestros jóvenes están ahorita afectados por eso. Entonces ahorita se dividió, ya no están estudiando ahorita ahí, entonces una parte estudia aquí, otra estudia abajo en el ambulatorio, entonces necesitamos por ahorita ese proyecto. Más de 1.500 proyectos fueron elegidos en las más de 200 comunas del territorio tachirense, evidenciando la organización popular del pueblo venezolano. Con esta nueva participación popular se evidencia la democracia participativa y protagónica que caracteriza al país y al nuevo modelo de autogobierno popular enfocado hacia la construcción de un verdadero Estado comunal. En la cámara de José Luis Briceño, Michelle Ramírez desde el Táchira, Venezuela, para Telesur. En un momento de injerencias, de amenazas, el pueblo venezolano y las personas con las que pudimos hablar durante esta jornada nos dijeron que esta jornada del día de hoy, esta consulta popular, da cuenta no solo de los intereses de la comunidad, sino también de que el pueblo venezolano quiere paz, de que estas salidas a las problemáticas de la gente, de las comunidades, da cuenta de
que el país quiera alcanzar unos niveles de desarrollo más altos, más óptimos, precisamente a partir del poder que reside en el pueblo para tomar sus propias determinaciones y saber qué proyectos los pueden beneficiar para alcanzar ese desarrollo y ese desarrollo humano. Esta fue la jornada electoral, la jornada de consulta popular que se desarrolló aquí en el estado Táchira, en su capital San Cristóbal, donde la gente acudió masivamente a las urnas y respondió a este llamado. Muy importante resaltar la participación de los jóvenes que por lo menos en esta mesa aquí en donde nos encontramos en el sector de Barrancas fue aproximadamente entre 70 y 80 los jóvenes que participaron solo en esta mesa. Una participación importante y una participación que da cuenta, Paola y televidentes de toda Latinoamérica, de lo empoderados que están los sectores populares, los sectores de las organizaciones sociales que le están apostando a un proyecto político distinto, a un proyecto político que los tiene en cuenta y que los hace partícipes de esa democracia representativa y que da cuenta precisamente de la evolución en esa democracia que tiene Venezuela. Además, Hernán Tovar, que se encuentra en este estado Táchira, frontera con Colombia, vuelvo con otro Hernán, que también está en nuestros estudios, que además Colombia se ha convertido en otro blanco de agresión de Estados Unidos sin precedentes, sin lugar a dudas, de lo que está viviendo Venezuela. La gran pregunta sobre la mesa hoy también para analizar en medio de este contexto, de esta elección, de esta cuarta jornada de consulta nacional popular, que está en juego en medio de la agresión que emprende Estados Unidos. Pues ahí hay que mirar dos cosas, ¿no? Una, 20 años que celebramos recientemente de la derrota del ALCA en América Latina, ese intento de Estados Unidos de imponer su modelo de colonización por la vía del proyecto neoliberal de libre mercado. Hoy entonces vemos una nueva fase de intento neocolonial donde los Estados Unidos coloca buques militares en el Caribe justamente para amenazar y decir, ya no es por la vía de negociación del libre mercado, ahora es por la fuerza, por las armas. Y eso cada vez se ha hecho más evidente porque aunque está la visión de que la amenaza es sobre Venezuela, realmente la amenaza es fundamentalmente sobre el Caribe y ya incluso de manera directa ha amenazado a Petro, ha amenazado a Colombia con la posibilidad de ataques militares en tierra o en mar. Entonces eso nos habla de una forma de entender el cómo atacar el continente, nos habla de un relanzamiento de la doctrina Monroe de los Estados Unidos sobre nuestro continente, aquella idea de América como ya lo entienden, que es América de los Estados Unidos para los americanos. Y en el caso nuestro vale la pena decir sobre cómo nosotros entendemos nuestros desafíos en esta etapa. Colombia recientemente ha hablado de iniciar un proceso constituyente. Nosotros en Bolivia, Ecuador, Venezuela conocemos de lo que es proceso constituyente. Esto que vemos en Venezuela es parte de ese constituyente. Tú hablabas, la Constitución del 99 fue justamente la que habilitó este mecanismo inédito incluso en las constituyentes, porque todas las constituyentes de nuestro continente significaron nuevas formas de redistribución de la riqueza, en manejo directo hacia la sociedad, en inversión en la infraestructura. Pero Venezuela tuvo esa condición inédita de decir, aquí el pueblo organizado de forma directa va a empezar a ejercer el autogobierno, que es una condición completamente distinta y te habla, a propósito de lo que decía al inicio, del mundo al revés en el que estamos. Mucha gente se pregunta en los distintos países qué pasa en Venezuela frente a este momento, qué hace el pueblo venezolano. Bueno, el pueblo venezolano las últimas semanas ha estado registrándose voluntariamente en las milicias populares, 8 millones de personas registradas, pero también hace un par de semanas el partido llamó a convertir en una militancia colectiva en cada una de las calles del país. 264.000 calles eligieron comités por calle, es decir, el único partido que tiene ese nivel de colectivización, y el día de hoy una consulta en las 5.300 comunas del país, es decir, una consulta popular nacional donde la gente dice cuáles son las prioridades, vota la mayoría para elegir cuáles son y luego es esa comunidad organizada la que se encarga de ejecutar los recursos. No es una alcaldía, no es una gobernación, no es un ministerio. Por eso la Constitución del 99 habla de la democracia directa y dice la soberanía la ejerce el pueblo, reside en él, pero además la ejerce de forma directa. El mecanismo de la comuna es ejercerlo de manera directa. No solo decidir en qué se ponen los recursos de lo público, sino además decir así lo ejecuto de forma directa
con mecanismos de autogestión y de Contraloría Social. Además que yo viendo estas imágenes de la gente votando, porque me voy a sumar a lo que dices, ¿qué estaba haciendo la gente hace semanas atrás o hace 2 meses atrás? No solamente alistándose, adiestrándose, defendiendo Venezuela, su territorio, su soberanía, pero sobre todo su dignidad. La agresión que emprende esta potencia norteamericana también apunta a atacar ¿qué? ¿Un Estado de gobierno o un modelo de Estado? ¿Cómo entenderlo? Se trata fundamentalmente, lo primero que hay que decir es que esta es una agresión por petróleo. Estados Unidos en el momento actual, donde su hegemonía imperial, centrada en lo militar, en lo económico, en lo cultural, se ha venido desplazando a partir de un crecimiento cada vez mayor de Rusia, China, otras potencias emergentes que nos hablan de eso que hablaba el comandante Chávez, de cómo tú vas construyendo un mundo donde ya no hay un solo polo de poder, sino que hay de distintos centros, distintos polos de fuerza. China viene emergiendo con mucha fuerza y Estados Unidos está desesperado tratando de frenar espacios. Recordemos que Trump inició su gestión con, sanciones durante distintos países, lo que llaman las tarifas, esos aranceles que le impuso a cada país para tratar de frenar el avance de China. Ahora incluso viene con fuerza militar para tratar de frenar ese avance y estamos entonces viviendo como frente a esa situación de desespero de los Estados Unidos, lo que hemos venido haciendo es, bueno, primero viendo niveles de unidad internacional para condenar lo que viene haciendo Estados Unidos, pero luego también lo que corresponde desde los pueblos, que es entonces prepararse. Un gobierno tildado de dictador, lo que se ha dedicado como estrategia de respuesta frente a la amenaza es a movilizar al pueblo, a hacer un llamado, como tú decías, a defenderse si hace falta, a tratar de condenar lo que viene ocurriendo, pero también organizarse calle por calle, pero además comunidad por comunidad, para seguir avanzando en resolver los problemas de la población. Creo que una de las cosas más interesantes del día de hoy, además, que es un pueblo que está centrado en sus elementos de vida. Cuando los Estados Unidos intentan llamarnos a la agenda de la muerte, el pueblo venezolano está hoy en las calles diciendo nosotros trabajamos y defendemos nuestro modelo con hechos, porque no vamos a permitir ni que tomen el petróleo, no vamos a dejar las banderas del socialismo a un lado y vamos a seguir construyendo esas banderas del socialismo en el día a día. Lo que hoy vemos es una jornada precisamente de valoración de cuál es el socialismo venezolano, ese que vemos en las comunas hoy. Y el que vemos no solamente en la capital venezolana, en Caracas, volvemos hasta Río Caribe, en el estado Sucre. Andrea Romero con más detalles. Andrea, una jornada que además ha transcurrido con normalidad y que ha tenido entre sus actores principales, sin lugar a dudas, la población. Venezolanos, venezolanas y, por qué no decirlo, también extranjeros que hacen vida en este país y que votan, sí votan también por estos proyectos comunales, aquellos que residen. Bienvenida. Gracias, Paola, que votan porque sin duda alguna hacen vida aquí en el país y también les interesa su bienestar, el de sus vecinos. A mi espalda, música tradicional venezolana. Qué mejor cierre que esa para esta gran jornada de la Consulta Popular Nacional. Y tengo que rescatar algo que dijo el invitado en el estudio, porque tal como lo indica la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Río Caribe tiene una zona costera que queda a 11 kilómetros, específicamente Trinidad y Tobago, que es nuestra amenaza, es una gran amenaza desde ese país al país, a nuestro país, Venezuela, con lo que quiera hacer Estados Unidos. Y esta demostración, esta consulta popular, esta unión del pueblo venezolano para escoger sus proyectos y mejorar su vida, mejorar su día a día y mejorar la comunidad, es la mejor demostración de que se cae cualquier narrativa impuesta contra nuestro país. La unión, la tranquilidad, también tener como ejemplo que este siempre ha sido el único modelo que se da en el mundo, que es la participación protagónica y participativa, que solo sucede aquí en nuestro país y todos los venezolanos lo saben. Por eso es que salieron hoy a cada uno de los centros de votación para escoger esos proyectos que son más beneficiosos y que dos de ellos, los dos principales, serán los que tendrán el financiamiento directo y de inmediato tal por indicaciones del presidente Nicolás Maduro. Pero para mostrarles un poco más de cómo fue esta jornada aquí en Río Caribe, municipio de Arismendi, del estado Sucre, veamos. Fueron sometidas a votación popular, siendo la primera el desarrollo económico local. Los proyectos que tenemos, en primer lugar, uno es el proyecto socioproductivo,
uno de los proyectos más importantes que nosotros estamos impulsando en nuestro municipio, porque es el que nos va a garantizar la paz, es el que nos va a garantizar de que este imperio norteamericano cese ya la amenaza contra Venezuela. Y nosotros, la bala que tenemos para reivindicar nuestro pueblo es lo productivo. El segundo proyecto que concita la atención de los electores es el que busca garantizar el traslado de los estudiantes, así como el fortalecimiento de la infraestructura para la formación científica. Nosotros tenemos entre los 7 proyectos 2 básicos que tienen que ver con los muchachos, con la escuela, con el liceo, que es transporte escolar, y la rehabilitación de una sala para que funcione allí la Academia de la Ciencia, la Universidad de la Ciencia. Los niños que estudian hacia arriba no tienen transporte, a veces se les hace difícil con la lluvia, a veces pasan por el río y está encharcado y se les hace muy difícil. Entonces yo digo que el proyecto más prioritario para ellos es el transporte. La oferta de proyectos abarca también la salud, la justicia de paz, la rehabilitación de dispensarios y además la comunicación comunitaria. Porque es importante la radio comunal en nuestro municipio, porque de allí es que vamos a dar las informaciones de todo lo que venimos haciendo, todos los proyectos que estamos impulsando. Y elevar la voz, porque si nosotros no comunicamos lo que estamos haciendo, de nada nos sirve. En la parroquia El Morro también postularon sus proyectos con los que se busca la rehabilitación de la sala de rayos X en la medicatura, está la construcción de 2 aulas para los niños, está la rehabilitación de la comuna, la rehabilitación de la prefectura. O sea, hay muchos proyectos el cual son buenos, pues, y estamos dándole el provecho. En el municipio Arismendi se agrupan 11 circuitos comunales. Cada comuna ha elegido un proyecto por cada transformación que ha propuesto nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, de manera tal que todos los ámbitos del desarrollo local van a ser objeto de selección. Nos sentimos sumamente contentos con este modelo de construcción de democracia, que no es el modelo de construcción de democracia que te convocaba solamente para cambiar un presidente cada 4 años, no. Hoy tú puedes ser convocado para transformar tu propia realidad participando de manera directa en este proceso de consulta. Esta consulta popular coincide con el natalicio del presidente Nicolás Maduro. El Ejecutivo Nacional ha definido esta jornada de participación como la mejor celebración que el pueblo puede ofrecer. Desde Río Caribe, Estado Sucre, en la Cámara de Marcos da Silva para Telesur, Andrea Romero. Sin duda alguna, la mejor celebración por el cumpleaños del presidente Nicolás Maduro. Desde aquí de Río Caribe se reafirma que los ciudadanos, los venezolanos, no solo quieren mejorar su día a día, también su futuro, porque solo así se va a construir una Venezuela de paz, productiva y en tranquilidad. Esto es Río Caribe, Estado Sucre, municipio Arismendi, y volvamos con ustedes al estudio. Gracias, Andrea. Vamos a sumar y vamos a ir de inmediato hasta el litoral central del país, desde el estado de La Guaira, Luis Blandón, para que nos sume también otros datos. ¿Cómo se ha vivido esa jornada desde allí? Bienvenido. Muchísimas gracias, Paola. Una jornada de consulta popular nacional con muchos matices acá en el estado La Guaira, como tú dices, en el litoral central de este país, porque acá se ha hecho una demostración y un ejercicio democrático de autogobierno que invierte de alguna manera la lógica guerrerista, esa guerra psicológica desde aguas del Caribe por parte de potencia extranjera como es Estados Unidos. Sus habitantes, por otro lado, acá apuestan por la paz, apuestan por una construcción del Estado comunal en paz, en democracia, en participación. Bien temprano en la mañana veíamos y ha sido el término como un denominador común en cada uno de los centros electorales que visitamos. La paz es lo más importante, es el único camino. Y en ese sentido han hablado precisamente de la importancia de la conformación de estas comunas en el estado de La Guaira, muy cerca de las costas del Caribe venezolano. ¿Por qué? Porque allí precisamente es donde se encuentra el mayor atractivo
atractivo de este estado de La Guaira, donde efectivamente se recibe a población extranjera, pero también los proyectos socioproductivos, proyectos ecoproductivos que tienen que ver con la producción del mar. Y así ha sido, lo han manifestado en reiteradas oportunidades. Hay un plan, un piloto especial en este lugar de desarrollo integral, un corredor vial Caracas-La Guaira creado por 15 comunas en tan solo 25 días, Paola, para promover desarrollo económico y social de importantes ejes comunales. Recordemos, en este lugar hay más de 72 circuitos electorales. ¿Qué son estos? Pues son la conformación de estos consejos comunales próximos a convertirse en comunas. Ya recientemente hubo la conformación de 8 comunas y se vienen sumando muchas más. De allí la importancia de seguir creando estas iniciativas, de seguir adoptando un poco más esta organización desde el Estado y desde el litoral central para poder de alguna manera organizarse y crear un modelo, un ejemplo de Estado comunal. Como decían aquí también los observadores internacionales que se abocaron, veíamos de México, veíamos de Brasil, de Argentina, nos comentaban la importancia que tiene Venezuela en términos de diseño de una política comunal, de una economía comunal para exportar al mundo, porque efectivamente lo que se está haciendo acá es un modelo que permite exportarse y permite ser motivo de estudio también, porque no, nos decían ellos a través de sus experiencias con las comunidades, con el vocero, con el jefe de VC, con la gente que estaba en la cola esperando la votación, con su familia, con el niño, con la persona de 15 años en un primer acercamiento al voto, en esta herradura que presenta a través del proceso electoral, y nos decían que efectivamente eso es lo que se busca, una verdadera democracia participativa y comunal, y que se ha visto reflejada el día de hoy como una inversión a lo que se pretende generar desde el extranjero, desde las costas del Caribe, precisamente a mis espaldas ya de noche, cuando ya cae la noche acá en el estado de La Guaira, en el litoral central. En definitiva, una jornada que ha sido valorada por sus habitantes como una demostración más de que se puede ejercer con financiamiento rápido una respuesta a las comunas por parte del gobierno central, pero sobre todo la organización que permita a través de estos ejes importantes mantener pues la democracia, mantener la paz, mantener la posibilidad de que el pueblo con su propio voto puede escoger lo que más le urge en sus comunidades. Entonces la jornada ha sido muy satisfactoria, tanto para los consejos comunales, los circuitos comunales y también para los miembros de cada una de estas comunidades que se han abocado a cada uno de las mesas electorales para ejercer su derecho al voto, y el financiamiento inmediato, como lo ha comentado ya el gobierno nacional, antes del 31 de diciembre efectivamente se tendrá, con la mayor votación de estos proyectos, inmediatamente la inversión para que puedan ejecutarse estos proyectos. Proyectos que más del 50%, Paola, van enmarcados en la tercera de las 7 transformaciones que tienen que ver con los servicios públicos, una de las grandes asimetrías que presentan algunas de las comunidades y que es necesario a través de esta votación pues elevar ante las organizaciones pertinentes, ante las instituciones pertinentes, para que se pueda efectivamente abocar a estas asimetrías. De momento es el panorama que se tiene desde acá, desde importante corredor del eje central del país, Caracas-La Guaira, y que sigue adelante. En los próximos días seguramente habrá más información de este importante eje transversal de las comunas en Venezuela, y de cara, por supuesto, a esta cuarta consulta popular nacional, que ya termina con un balance positivo incluso de la jornada por parte de los efectivos de seguridad. El Plan República nos ha comentado de que ha sido una jornada completamente en paz, sin ningún tipo de incidentes en la población. Así las cosas, y ya cerrando un poco más de las 8:44 de la noche, seguimos contigo, Paola, en este especial sobre la consulta popular nacional en Venezuela. Y mientras yo te estoy escuchando, Luis, a tus espaldas, estoy apreciando que aquí se vive un ambiente de fiesta, ¿no? Navidad de fondo, y más arriba, feliz año 2026. Y es que Venezuela, Hernán, lo estábamos comentando también, vive la Navidad desde el 1 de octubre. Un ambiente de paz, de tranquilidad, de festejo. Este es el pueblo venezolano. Quiero sumar también a lo que decía nuestro compañero de labores, Luis Brandón, los acompañantes, las delegaciones internacionales. Revisemos entonces el canal de Telegram del Ministerio de Comunas, Movimientos Sociales,
que está publicando este mensaje con estas imágenes, estas fotografías, lo tienen en pantalla y dice: las delegaciones acompañantes internacionales recorrieron varios estados del país durante toda esta jornada, incluyendo el estado Aragua. En esta visita participaron comitivas de países como Argentina, Palestina, también estuvieron presentes de Colombia, El Salvador, España y Brasil, quienes pudieron conocer de cerca la fuerza organizativa del pueblo y el desarrollo de esta consulta popular nacional. Una experiencia que reafirma el interés, por un lado, el respeto de la comunidad internacional por el otro, y todos estos procesos participativos del país. Varias etiquetas muy virales también esta jornada a través de plataformas digitales, una de ellas Consulta Popular Nacional, 23 de noviembre, y aquí manda el pueblo, el mensaje del Ministerio de Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana. Hernán, esto marca también un punto de inflexión interesante para esta nación suramericana, para Venezuela, tomando en cuenta que nuestros corresponsales también hacían énfasis en algo que creo que es clave en este momento: la participación de la juventud. ¿Por qué le interesa a la juventud formar parte de este tipo de procesos? Mira, creo que hay una cosa que ha sido clave en este tiempo, Paola, que es que en los últimos 10 años, que han estado marcados por sanciones internacionales, más de 1.300 órdenes ejecutivas emitidas por el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela para acabar con sus ingresos, para tomar sus recursos. Hay que recordar nada más algunas cifras oficiales. En Venezuela era un país que en 2013 tenía un ingreso petrolero de cerca de 56 mil millones de dólares. En los años más difíciles, hace 2, 3 años, el ingreso incluso llegó a un 1% de lo que era en ese momento, 700, 900 millones de dólares. Quiero resaltar de allí, a propósito de lo que tú decías, de lo importante de esto, que eso significa que las consultas hoy han venido ejecutando vienen ya más de la mitad de lo que ingresó al país en sus años más difíciles durante el bloqueo. Es decir, es priorizar que los ingresos que hayan, que eso textualmente lo ha dicho el presidente Maduro, los ingresos que hayan sean para la ejecución directa del pueblo. Es decir, el nuevo modelo de democracia tiene que ser el que permita garantizar, como decía Simón Bolívar, la mayor suma felicidad de su pueblo, para su pueblo. Y eso, a propósito de las delegaciones internacionales, pasa también por decir un poco qué quiere decir esto en lo concreto, que en el país, en Venezuela, tú tienes 40.000 consejos comunales que se agrupan en 5.336 comunas. Cada comuna, hagan el ejercicio de imaginarse, que se encarga de autogobernar a cerca de entre 1.000, 3.000 familias que habitan en un territorio, y que desde el año pasado para acá vienen priorizando esas familias cuáles son los problemas que deben atender. Tú dabas un dato al respecto hace poco. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el año pasado, y sumo con el tema del bloqueo, el bloqueo significó una reducción del ingreso nacional, es decir, una reducción en la capacidad del Estado de invertir en educación, salud, vialidad, electricidad, agua, que son las garantías que ampara la Constitución del 99. ¿Qué ha pasado entonces con las consultas? Que las comunas han empezado a priorizar exactamente esas cosas, donde el bloqueo empezó a reducir las capacidades que han hecho: recuperar escuelas, recuperar centros de salud, recuperar las redes de infraestructura de la electricidad, recuperar las redes de agua, las redes de vialidad. Eso es lo que el pueblo venezolano ha estado haciendo en este tiempo, con un modelo además que garantiza que la comunidad hace las obras de manera rápida, las hace de manera eficiente, redistribuye recursos de la mejor manera, y entonces por eso acá en Venezuela venimos diciendo que frente al momento de crisis del capitalismo a nivel global, aunque no nos hablan de eso en los medios, sino que nos hablan de Venezuela, pero estamos en un mundo donde cada vez más se impone la guerra como lógica, los mayores niveles de desigualdad, mayor depredación de la naturaleza. Venezuela viene construyendo una alternativa no solo para defenderse frente al bloqueo y empezar a resolver sus problemas, sino también para decirle al mundo: aquí hay un modelo frente a toda la tragedia que está viviendo Occidente, un modelo donde el pueblo es el que gobierna y va resolviendo y construyendo futuro. Y allí entonces ha sido muy importante que la consulta anterior, la sexta, fue una consulta dirigida directamente a la juventud. Los jóvenes en todo el país empezaron a organizarse en su comuna para decir cuáles eran los proyectos prioritarios. Algunos identificaron que el tema deportivo en canchas, otros plantearon el tema productivo con mucha fuerza, otros plantearon otros temas de servicio porque les preocupa su comunidad. ¿Qué ha pasado a partir de ahí? Bueno, que en todas las comunidades del país empezaron a juntarse aquellos voceros comunitarios que tenían más tiempo trabajando con unos jóvenes que empezaron a meterle una nueva energía de pronto. Y te habla de cómo en estos 25 años en Venezuela
ese proceso constituyente ha generado una cultura de la población donde la política es, como nos decía Enrique Dussel, en Occidente moderno, en Estados Unidos y en el norte global, la política es el arte de la lucha por el poder entre las élites. Enrique Dussel decía, la política para la liberación tiene que ser una política centrada en la vida. ¿Por qué los jóvenes están metidos en este momento en eso? Porque dicen, yo no migro, yo me quedo aquí y yo peleo por resolver las cosas en mi territorio. Y una expresión gráfica de eso es que tienen 3 años ejecutando recuperación de canchas, recuperación de centros de salud, recuperación de educación y proyectos socioproductivos. Lo que vemos hoy en esta foto a los distintos países que nos están mirando es justamente una Venezuela que lucha por su vida, se defiende en los distintos ámbitos que tiene que defenderse, pero al mismo tiempo construye alternativas desde lo concreto en el territorio. Tú vas a ver en los centros de votación de hoy gente que puede estar en contra del gobierno o puede no interesarse en la política, gente que apoya al gobierno, todos juntos votando porque lo que nos une es la necesidad de que el país vaya adelante, vaya hacia el futuro. Nos une la Navidad, ciertamente, como lo veíamos en las imágenes, sí. Nos une la necesidad de pelear por la vida porque no nos van a imponer una agenda de muerte. Esa es la naturaleza de este país que tiene una voluntad de vida muy fuerte. Y eso es también clave, ¿no? En medio de una guerra psicológica sin precedentes, cómo ha resurgido a flor de piel, como particularmente o coloquialmente se dice o se conoce, es esta unidad del pueblo venezolano, sin color político. O sea, es impresionante cómo la gente no solamente rechaza una agresión de esta naturaleza, sino también cuestiona a quienes están solicitando inclusive una invasión militar a un país. Y no se ve solamente en las calles, cuando uno va a comprar algo, va a un centro comercial o vas a un abasto, lo ves también en las redes sociales. Es decir, estos escenarios que también se han o han servido en todo caso también para plasmar este sentimiento de la venezolanidad. Y sobre ello hablaba el ministro de Comunas, Ángel Prado, y decía, ante toda esta agresión sin precedentes que emprende Estados Unidos, ante esta agresión inclusive de una guerra psicológica, la gente hoy está articulada, hoy ha salido a votar, lo ha hecho con calma, con esta participación no solamente cívica, sino de dar un ejemplo y un mensaje potente también a aquellos que quieran perturbar la soberanía, pero sobre todo la paz. Mira, hay un temor muy grande de parte del gobierno de los Estados Unidos porque se ha fortalecido el liderazgo del chavismo, porque cada día se fortalece más el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, pero sobre todo cada día profundizamos en la construcción del modelo venezolano que estamos pariendo, que bueno, pues con las ideas del comandante Chávez, con el legado del comandante Chávez, con el resistir en todos estos años de guerra económica y de bloqueo, pues nosotros y nosotras pues hemos parido un modelo político y lo vamos a fortalecer, y eso preocupa al imperialismo norteamericano. Le preocupa tanto eso como no tener control de nuestros recursos naturales, de nuestro petróleo. Entonces han decidido amenazar nuevamente a la patria, han decidido colocar toda una artillería militar cerca de nuestro país, y la respuesta que el pueblo venezolano ha dado ante la pretensión de instaurar una guerra psicológica en Venezuela es máxima movilización, es organizar las unidades comunales de milicia, es organizar los comités bolivarianos de base integral, es trabajar para consolidar las 6.000 comunas, es fortalecer el movimiento popular, la organización popular, asumir competencias, es decir, tenemos una resistencia, pero una resistencia muy activa. Es la etapa en la que hemos entrado y no tenemos miedo al imperialismo. Hernán, además las declaraciones del ministro de Comunas no solamente hacen esta radiografía de la que hablabas, de todo este concepto y movimiento, lo que moviliza a la población venezolana, pero esta es la población venezolana, en unidad, articulada, un pueblo en paz, un pueblo que además es alegre, que festeja, que se alista, que se prepara, que confluye en familia. Recientemente venían de un proceso de canonización, 2 santos tiene Venezuela, ¿no? Y todo esto te ayuda a entender esa verdadera realidad y la esencia que tiene el venezolano, la venezolana, inclusive aquel que hace vida en esta nación suramericana y que poco a poco, o como tú ves, está rompiendo ese cerco mediático que se ha trazado sobre Venezuela desde años atrás, inclusive con mayor fuerza, no solamente desde el 99, cuando estaba el presidente Hugo Chávez en el poder, ¿no? Un intento de derrocar una revolución, de erradicar un proyecto y modelo de gobierno que confluye hoy con el pueblo democrático, sino también de esta articulación de una guerra
cognitiva, psicológica sin precedentes, utilizando todas esas estrategias. Algunos le llaman guerra psicológica o cognitiva 2.0. Lo cierto es que con esta dictadura del algoritmo te cuentan lo que no es, te modifican una realidad, pero ¿qué entender de toda esta manipulación y todo este manejo? Bueno, la verdad es que el pueblo venezolano, yo diría que en este tiempo ha decidido, frente a tanta guerra cognitiva, colocar los ojos en lo que es central y dedicarse a las cosas que en este momento, como tú bien decías, lo unifica. Yo establecería un hito en la historia venezolana en el 2017, cuando la derecha venezolana, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, entre tantos intentos, como tú decías, en 25 años, por tratar de romper la voluntad soberana del pueblo, por tomar control del petróleo y acabar con el socialismo venezolano, estaban con las llamadas guarimbas en la calle. Por cierto, con la Nobel del Premio de la Paz que le dio Noruega, era la que estaba al frente de ese proceso de muerte, de violencia en la calle, pidiendo que la gente saliera a hacer violencia, como lo pidió el año pasado alrededor del proceso electoral. Pero fíjate que en esos dos escenarios, a partir de ese momento, inicia un llamado masivo del pueblo a decir: nosotros queremos paz. En este país nos unifica, más allá de la postura política que cada quien pueda tener, la necesidad de paz. Y eso es una cosa que marcó ese escenario de las elecciones constituyentes del 2017, que acabaron con las guarimbas, y a partir de ahí inició permanentemente distintos momentos que fueron asentando esta idea de un pueblo venezolano que se unifica en torno a la necesidad de paz, se unifica en torno a la necesidad de decirle al gobierno de los Estados Unidos: dejen de hacer injerencias sobre nuestro país, quiten las sanciones para nosotros poder vivir en paz y tranquilidad, la necesidad de recuperar la economía que han destruido con las sanciones, que han venido debilitando, pero que además, fíjate cómo esas expresiones de unidad han venido dando resultados. Vemos cómo en el último tiempo Venezuela ha venido creciendo económicamente, todas las agencias, centros de estudio, agencias internacionales apuntan a que el crecimiento es la tendencia que ocurre en Venezuela, y tú ves entonces una expresión de cómo el pueblo venezolano ha venido asumiendo esas distintas batallas, pero bajo una lógica de unidad que además ha venido derrotando en distintos escenarios. Una lección creo importante de este tiempo es que sin movilización popular no es posible derrotar los intentos de romper con la soberanía. Tú hablabas del 2002, cuando aquí dieron un golpe militar contra el comandante Chávez. Sí. Eso no dejó de pasar en América Latina, ocurrió también contra Zelaya en Honduras, pero también empezaron a hacer otras cosas, que es acuerdos entre élites para hacer lo que llaman los lawfare, ¿no? O cosas que se supone que son legales pero realmente no lo son, como lo que hicieron contra Dilma, que la quitaron de la presidencia, como pusieron preso a Pedro Castillo, como le dieron un golpe de Estado al presidente Evo Morales hace unos años. Todo eso es expresión de cómo el gobierno de los Estados Unidos se mueve en América Latina para tratar de retomar el control. Y los pueblos progresivamente le han venido dando lecciones. En el caso venezolano, la unidad de los pueblos es la que ha permitido poco a poco ir conteniendo cada uno de esos escenarios. En el caso nuestro han aplicado todos los mecanismos: intentos militares, intentos paramilitares, intentos de magnicidio, guerra económica brutal, un bloqueo como en el caso de los hermanos de Cuba. Ha sido todos los escenarios, y realmente la clave en Venezuela, y lo vemos en este tiempo, creo que es como muy gráfica la respuesta. Uno dice, bueno, Venezuela se ha centrado entonces sobre el tema militar. Sí, pero con el pueblo. O sea, ha dicho ejercicios de milicia, organización de base en el partido y comunas en todos los territorios, ejerciendo la mayoría del ingreso nacional, lo ejercen los autogobiernos en el territorio. Es decir, que Venezuela, ¿cómo está enfrentando este momento? Con unidad nacional y con un proyecto nacional. ¿Cuál es el proyecto? El socialismo, donde es el pueblo el que está al centro, y como le dice la Constitución del 99, plantea que la soberanía la ejerce el pueblo de forma directa, que es lo que estamos viendo en este operativo Decide 2025, ¿no? Y a esto también hay que sumar, nos acompaña el doctor Ángel Rafael Tortolero Leal, lo sumamos también a este programa especial. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Telesur. Qué placer contactarnos con usted. Ya lo decía Hernán también en los estudios, 26 años, 31 procesos electorales. La gran pregunta es, ¿qué blinda la democracia en Venezuela ante tanta agresión, ante tanto ataque? Bueno, fíjate, voy a hacer intentar hacer un chiste con esto. La democracia en Venezuela es una realidad concreta.
Yo leía en estos días algunos manifiestos de lo que llaman democracia en los Estados Unidos, por lo menos los fundamentos filosóficos, y decía que la democracia es la que representa y va en favor del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y hoy vemos cómo el modelo norteamericano fracasa frente a su propia promesa y no importándole esto, fabrica una guerra para mantener la hegemonía. Bien lo había dicho Hernán tempranamente, lo venía escuchando y coincido con él en todas sus palabras. La otra cosa que hay que sumarle es que la crisis estructural del capitalismo es una crisis cíclica, una crisis que se va a presentar con mucha recurrencia. Pero en esta oportunidad estamos frente a una crisis que ha provocado, en vez de ensimismamiento de los pueblos, acallar las voces de los pueblos, de los que no tenían voz, ha elevado esas voces y hoy están en las calles, tanto en Europa como en el Reino Unido, como en el mismo Israel. En América Latina hemos visto cómo han impuesto gobiernos de derecha, y digo impuestos porque quedan todavía en tela de juicio la legitimidad de esos gobiernos, el caso de Ecuador, de lo que ha sucedido en Bolivia, más allá de la contradicción de Evo y Alce y la incomprensión a lo mejor del movimiento progresista internamente, está también una inducción de una crisis enorme que también implosionó ese pueblo y que llevó que tenga ahora un gobierno de derecha en puerta, lo que ha sucedido en Chile, cómo el imperio ha venido repitiendo el esquema de poner gobiernitos arrastrados a los designios de ese imperio, porque sabemos bien que las oligarquías no tienen patria, las oligarquías son una sola. ¿Qué diferencia tiene la señora representante de la ultraderecha venezolana? Yo ni siquiera me atrevo a nombrarla, o pudiera nombrarla como Corina, porque María León, nuestra madre histórica y heroica, defensora de las mujeres, dice que no merece llamarse María, porque María es la madre de Jesús, la mujer obrera, la mujer trabajadora. Pero más allá de eso, ¿qué diferencia hay entre esa señora y cualquier grupo paramilitar, cualquier grupo narcotraficante, que por cierto hay grandes sospechas o grandes pruebas que demuestran sus nexos con ellos? La oligarquía colombiana en contra de Petro, la situación del Caribe, venir al Caribe a intentar amedrentar a un pueblo que está resistiendo y avanzando. No es solo Venezuela. Venezuela sigue siendo una amenaza inusual extraordinaria, sí lo es. Sí lo somos y así lo reconocemos, porque nuestro ejemplo de lucha, de batalla y de victoria es tangible y concreto. Por menos de lo que ha pasado aquí, se han acabado estados completos, se han dividido naciones, han acabado con repúblicas, han derrocado gobiernos. ¿O es que qué pasó en Libia? Con una invasión, pero ¿qué pasó en Egipto? Con un reacomodo de las fuerzas políticas internas. Y si uno empieza a nombrar ejemplos, a buscar ejemplos, dándose cuenta que es una crisis estructural del capitalismo occidental y principalmente una pérdida de la hegemonía que tuvo en el siglo XX, y cuando creyeron que eran triunfadores después de tumbar el muro de Berlín, como lo ponen ellos como símbolo, imponer el America Way of Life como el modo de vida americano en el mundo, bueno, resultó que los pretendidos enanos por ellos, así relatado en la prensa occidental, terminaron creciendo y volviéndose gigantes. El caso de China, en muy poco tiempo tiene una posición no hegemónica, no imperialista, no para dominar, para el injerencismo, sino para la producción, para aportar al mundo esa parte importante que son los bienes materiales de existencia. Y está allí, a pesar de tener contradicciones enormes en lo que es el Asia Oriental. Y nos vemos una Rusia que quedó devastada luego de la caída del muro de Berlín, gobernada por un Gorbachov y después por un señor llamado Yeltsin, y con una economía por el suelo, ha visto que con estos periodos continuos de crecimiento, en muy poco tiempo se ha reposicionado en el mundo. Venezuela, que la creyeron debilitada porque habían asesinado al presidente Chávez, habían sacado a Chávez del panorama, como que si Chávez solo era una persona física. Chávez es un pensamiento, una acción, una concreción, una lucha por el socialismo. ¿Qué clase de socialismo, Hernán y compañeros, los que nos están escuchando? Bueno, un socialismo con las herramientas, con la intersubjetividad y la objetividad que nos caracteriza de venida de nuestra historia propia.
Chávez nos puso a Bolívar, lo bajó del caballo, lo quitó de las estatuas y los puso a caminar junto al pueblo. Y ahora Nicolás Maduro, creo que el presidente, y lo digo sin ningún ánimo de lisonja, el presidente que más ha resistido los embates de carácter personal y contra su persona, tal cual, con una recompensa sobre su cabeza de 50 millones, pero se olvidaron que el presidente Maduro, y lo he repetido varias veces en Telesur, tiene un oído puesto en tierra para escuchar los pasos del enemigo y un oído más grande para escuchar al pueblo. Frente a toda circunstancia que ha hecho el gobierno del presidente Nicolás Maduro, ir al pueblo y consultarle. Y al consultarle tiene la respuesta. La organización del Partido Socialista Unido y de las fuerzas que conforman el Polo Patriótico, ¿dónde están? En las calles, en cada calle de Venezuela. Imagínense que uno le diga a alguien, cuando uno le dice a la gente en el exterior, le dice, en Venezuela hay un partido, hay una organización social, una organización política que va calle a calle por todo el territorio nacional, dice, estás exagerando. No, literalmente podemos nombrar en cada calle de Venezuela por lo menos uno, porque hay zonas del país que sabemos que están infestadas por los malvivientes de oficio que creen que incentivando el odio hay un pequeño reducto, una población muy pequeña que sigue conjugando el odio, implorando invasiones extranjeras, queriendo ser la estrella número 50 de 51 de la bandera de los Estados Unidos, mientras que la gran mayoría de los venezolanos, incluyendo una parte de la oposición, y hay que reconocerle la valentía que ha tenido de romper con el extremismo, bueno, y hoy sumarse a la fila de la defensa de la patria. Este acto, más allá del trabajo comunal, del trabajo in situ, vamos a decir, de la satisfacción de la resolución de los conflictos, de los problemas, de las debilidades que se tenga en cada comunidad, esto dice en conjunto que aquí hay una democracia verdadera y que va a ir aumentando sus niveles de participación y de autogobierno en la medida que logremos mayor organización de ese poder popular hasta que lleguemos a la construcción definitiva de un objetivo maravilloso que es el Estado comunal, el Estado de los comunes, de todos por todos y para todos. Un Estado que no desdice de algunas otras formas económicas, que convive perfectamente frente a la propiedad, vamos a decir, al desarrollo de la industria, que convive perfectamente con otros ámbitos del desarrollo nacional, pero que centra su atención en la atención inmediata, y valga la redundancia, de los conflictos o de las necesidades que deba cubrir en cada comunidad, pero se expresa con un liderazgo que va creciendo y de donde van a ir emergiendo nuevas fórmulas y nuevas maneras, porque lo simpático de esto es que tenemos plan, proyecto y programa. El plan está en la Constitución, el proyecto en el proyecto de la patria que nos legó el comandante Chávez, el programa en el proyecto de la patria de las 7 transformaciones. Es la construcción paulatina con todos y todas, porque no excluye absolutamente a nadie. Ayer en un programa de televisión que hoy salió, pero cuando lo estábamos grabando me decían, bueno, es que eso es comunismo, que eso. Y dije, no es ningún comunismo. Aquí no hay sesgos ideológicos. Lo que sí te puedo asegurar que es una manera venezolana de hacer democracia verdadera y real. En los años 80, Hernán y compañera, inventaron la COPRE, algo así como que para la Corporación para la Reforma del Estado. ¿Y cuáles eran los principios que invocaban? ¿Qué es lo que invocaban ellos? Reducir el Estado, acabar con la hegemonía del Estado, decían por un lado. Por otro, liberar el mercado. Nosotros estamos haciendo un Estado que va desde la calle hasta Miraflores, desde el último rincón del país hasta Miraflores. La toma de decisiones en Miraflores, en el Palacio Presidencial, y las decisiones para ejercer las leyes en el Parlamento Nacional son potestad de este pueblo.
Y como cuando usted empodera al pueblo, cuando usted le da poder al pueblo, entonces estamos hablando de democracia participativa y protagónica. Esa gente que fue hoy, o que fuimos hoy, a votar por los proyectos comunitarios, fuimos por el proyecto en sí, pero también fuimos para demostrar que tenemos un alto sentido de patria y un alto compromiso con nuestra historia. Y vamos construyendo este bloque histórico que no pretende exportarse a ninguna nación y que nos ha servido para soportar, para resistir y para avanzar contra lo que bien había dicho el compañero, acaba de decir, que son los embates en contra de la patria. No invocamos más allá que se ejerce. Y la práctica es la madre de todas las ciencias y de todos los saberes. Y estamos haciendo praxis social concreta, por ello tenemos un socialismo a la venezolana con una construcción que nos es propia y es genealogía de este pueblo en colectivo. Sí, y en medio de toda esa explicación, además, para nuestros televidentes latinoamericanos, Hernán, hay que explicar un poquito acerca de cómo se han implementado estas más de 1000 medidas coercitivas unilaterales contra esta nación suramericana en estos nuevos tiempos. En el segundo mandato de Donald Trump, inclusive se ha atacado directamente a la inmigración, criminalizándola, colocando en una lista de 1783, invocando esta lista después de la Segunda Guerra Mundial como enemigos extranjeros a la seguridad de Estados Unidos a los venezolanos, simplemente por su nacionalidad, ¿no? Invocando una supuesta banda criminal inexistente y sumado también a toda esta agresión que le hemos visto desde el inicio de este programa, ¿no? El despliegue de buques militares, un submarino nuclear, etcétera. O sea, una agresión y presión militar desmedida. Esto también tiene otra lectura y te lo pregunto así, porque vemos a un presidente estadounidense hablar un día de paz, pero al otro día hablar de guerra. ¿Cómo entender también que esto pueda tener otra connotación en una manipulación bursátil? Y te lo digo así porque se conocía recientemente las declaraciones del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, que hablaba de estos panoramas, no solamente por lo que sucede al este de Europa, sino por lo que podría, según ellos, desatarse en Venezuela y como un elemento sobre la mesa, el petróleo. Sí. O sea, allí es muy importante volver sobre este eje de análisis que lo que Estados Unidos intenta hacer desde muchos años es siempre imponer su lógica de guerra que tiene que ver con el control y entonces genera este mundo al revés, donde cuando los Estados Unidos habla de libertad se está refiriendo a su capacidad de ejercer dominio sobre los pueblos, ¿no? Por eso entonces hablaba de libertad y lucha contra el terrorismo, cuando invadió el Medio Oriente, atacó Afganistán, atacó Irak y tomó control del petróleo. Hoy vemos, 20 años después, una avanzada similar sobre América Latina que va, además que se está centrada en poder derrotar a la revolución bolivariana, que fue, digamos, hay que recordar que hace más de 20 años el comandante Chávez fue el único en la cumbre de Quebec, la cumbre de las Américas, que dijo no estoy de acuerdo con el ALCA, y 4 años después la mayoría de los presidentes de la región, porque los pueblos así lo pidieron con las calles, con movilización de calle, dijeron no al ALCA y se derrotó en ese momento. Unos Estados Unidos hoy que intentan nuevamente imponer, no lo han cesado todo este tiempo, pero atacar y volver a tomar control de una América Latina que se le fue de las manos a partir de ese momento y que justamente su punto de ataque ha sido el material, como en toda guerra. Las sanciones contra Venezuela, las 1.300 sanciones, pueden buscar en una página web del Observatorio Venezolano Antibloqueo, detalle a detalle de cada uno de los puntos, cada una de las órdenes ejecutivas y el resultado que han tenido. Pero fundamentalmente el objetivo de las sanciones es romper la base material de la Revolución Bolivariana. La Revolución Bolivariana tomó control del ingreso petrolero nacional y lo volcó en derechos sobre la población. Y las sanciones han estado centradas en romper ese modo de vida. Dijeron, va a ser imposible derrotar al comandante Chávez o a cualquier sucesor, va a ser imposible derrotar la Revolución Bolivariana si no rompemos con su base material. Por eso la vía económica de ataque ha sido la vía central. Fíjense que además el inicio del proceso del gobierno de Trump, como lo mencionamos hace un rato, estuvo centrado en el ataque económico. Y hoy su movida a nivel global tiene que ver con tomar el control del tema económico
atacando en este caso, en el caso venezolano, el petróleo fundamentalmente, desplegarse en el Caribe para atacar en ese nivel, hay que decir sí, porque hay que ponerse entonces en la otra banda de ese mundo al revés, que la verdad es que Venezuela ha venido en el último tiempo, y esto es muy importante a nivel internacional que se conozca, generando unidad no solo con los sectores populares organizados, sino también con los sectores nacionales, empresariales, en torno a la recuperación económica, la defensa de la paz, pedir que no haya sanciones, recuperar económicamente al país, y eso ha venido generando una diversificación económica muy importante. En Venezuela, hace 20 años atrás, teníamos un oligopolio en términos alimentarios, donde, por ejemplo, nosotros que comemos mucha arepa, la harina de maíz eran solo 2 marcas. Hoy día tienes más de 30 marcas en el mercado, y eso es una expresión de una diversificación productiva que ha ocurrido en el último tiempo, en lo que el presidente Maduro ha llamado cómo progresivamente vamos avanzando en una etapa postpetrolera, donde construimos un modelo reproductivo nacional que esté centrado en la producción real, que además de defendernos también, a propósito de ir en contra de Occidente, siempre es muy importante decir que en Venezuela se construye una alternativa civilizatoria al caos que hay en Occidente, el caos que vive Estados Unidos en este momento, y ha tenido que ver justamente con ese desarrollo de fuerzas productivas, que es una tendencia completamente contraria a la que vemos a nivel global, donde la lógica de tratar de ir sobre el control de los recursos naturales, de tratar de controlar los mercados financieros, ha sido el centro. Han tratado de atacar desde el punto de vista de la estabilidad del mercado, nos han atacado por la dependencia con el dólar, por eso es muy importante avanzar cada vez más en un nivel de independencia de esa forma económica, y por eso la producción ha sido el tema central. Creo que ahí es clave decir que varios analistas económicos han venido planteando que Venezuela y la revolución bolivariana ha venido logrando una estabilidad política y económica que probablemente no haya otra facción que la pueda utilizar. Todos coinciden, creo que a nivel global hay un consenso, tanto en la población de Estados Unidos como en distintos factores, de que una guerra en el Caribe es inconveniente para todos, que un conflicto militar sería muy malo para la región, pero aparte de eso lo que se plantea es que no solo es el problema del conflicto militar, sino que no hay posibilidad de tener gobernabilidad de Venezuela ni la región. Es decir, las consecuencias que podría tener ese intento militar sobre Venezuela serían nefastas no solo para Venezuela, sino para América Latina. Y creo que ese es un llamado muy importante que viene haciendo Petro desde hace rato. No en vano Lula acaba de decir que él va a hacer todos los esfuerzos para conversar con Trump para tratar de evitar eso. Saben que vienen por tomar el control de América Latina, y es fundamental que los pueblos, los gobiernos, todas las fuerzas hagamos unidad para poder frenar ese intento de ataque de los Estados Unidos contra toda nuestra región. Además, una estrategia que se articula con distintas narrativas. Lo hemos visto, ¿no? Para revisar rápidamente esa línea de tiempo. 2015, la administración de Barack Obama, demócrata, hay que decirlo, para diferenciar. Y a lo que quiero llegar con este punto, declarando a Venezuela una amenaza inusual extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos. Venía el primer mandato de Donald Trump, que aunque dice que no comulga con nada de lo que hacen los demócratas, continúa el legado de estas medidas coercitivas unilaterales, ¿no?, para tratar de golpear a la revolución, lo que nos explica Stornan. Y luego, nuevamente, viene la administración de Biden, que no elimina las sanciones cuando pudo haberlo hecho, y vuelve nuevamente un nuevo gobierno de la administración de Trump, donde mantiene las medidas coercitivas y, es más, agrede la nacionalidad venezolana, declarando o evocando la ley de 1783 después de la Segunda Guerra Mundial, y decide inclusive criminalizar al migrante apuntando a una banda criminal inexistente. Hoy habla de la supuesta lucha contra el narcotráfico, bombardeando lanchas en el Caribe y también en el Pacífico, ojo. Estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales. Cuando tú me hablabas del impacto que podría tener el hecho de que se desatase una agresión militar sin precedentes contra Venezuela, que al mismo tiempo es contra la región de América Latina y el Caribe, violando la proclama de la CELAC del año 2014 y vulnerando inclusive con el despliegue de este submarino nuclear el Tratado de Tlatelolco, estamos también frente a un golpe de su propia administración. Es decir, el impacto no solamente sería eso, sino para la propia administración de Trump. ¿Es así? Sí, sí. Además, ahí es clave decir que estamos frente a una crisis, como bien lo plantea el profesor Tortolero, del modelo de civilización que Occidente ha querido imponernos
y están desesperados tratando de contener esta crisis que incluso se vive a lo interno de los Estados Unidos. La crisis entre republicanos y demócratas ha sido muy fuerte, la crisis económica que viene sintiendo el pueblo estadounidense cada vez es mayor y su desespero se volca sobre un intento de activar una acción militar sobre el Caribe, sobre América Latina, para tratar de tomar el control por la fuerza, pero las consecuencias que puede tener esto trascienden todas las posibilidades, todo lo que podemos mirar como perspectiva en el territorio, y es clave que nosotros identifiquemos esto como una situación de alerta, pero que además que veamos que estas acciones tienen que ver por qué hay continuidad entre republicanos y demócratas en el ataque sobre Venezuela. Básicamente porque 25 años atrás los Estados Unidos tenían garantizado control del petróleo venezolano, control de la industria petrolera, tenía petróleo barato y además tenía control de las riquezas que se generaban del petróleo. La mayoría de esas riquezas se quedaban afuera. Y eso le permitía operar en el marco global, no solo con seguridad de consumo interno, pero también en la posibilidad de moverse en cualquier escenario de guerra a nivel mundial. ¿Qué es lo que vemos en Estados Unidos en este momento? Que quiere tener petróleo barato nuevamente para poder bajar un poco la situación. Hace poco los Estados Unidos tenían una situación que ellos llaman de shutdown del gobierno, justamente porque la situación económica se ha puesto muy complicada a lo interno, la crisis del capital no da ni para que ellos mismos logren sostener estabilidad. Y hemos visto a millones de estadounidenses haciendo fila para obtener un ticket Cada de vez comida. más pasa eso en Estados Unidos y en Europa, que son los que además nos venden una visión de progreso a nivel mundial, y ellos mismos tienen un nivel de inestabilidad muy grande. Sus principales oligarcas, es muy cómico porque ellos hablan, tragicómico, ellos hablan de oligarcas rusos. Estados Unidos es un país completamente gobernado por oligarquías que controlan las grandes riquezas y toman las grandes decisiones. Bueno, de hecho Donald Trump es un oligarca de los Estados Unidos, tomando el poder por ellos mismos, y eso tiene que ver entonces con un escenario global donde frente a esta crisis es fundamental identificar que su acción es para tomar control del petróleo, tratar de acabar con cualquier modelo que cuestione las lógicas imperialistas. Hay que recordar que Venezuela se volvió, desde que el comandante Chávez criticó los bombardeos sobre Afganistán y sobre Irak, progresivamente fue abriendo la brecha de ataque, de crítica contra las lógicas y las políticas imperialistas. Y eso ha venido generando un consenso global de cuestionar esa forma de hacer política, que es justamente la que los Estados Unidos intenta atacar en este momento. Por eso tiene razón el profesor cuando habla de que la amenaza inusual, extraordinaria que significa Venezuela, es porque los Estados Unidos necesitan acabar con la perspectiva del socialismo y necesitan tomar control del petróleo para intentar darle estabilidad y recomponer su hegemonía a nivel global, una hegemonía que se ve cada vez más en ataque. Hay que además ver que esto se trata, en este momento, la unidad latinoamericana para poder frenar esto tiene que ver con frenar la posibilidad de guerra en América Latina, pero además la posibilidad de contener posibles guerras futuras. Estamos hablando de un Estados Unidos que, como tú bien lo decías, está sobre la base de atacar Irán en algún momento. Ellos quieren tomar control del petróleo acá para luego poder ir en otro momento sobre Irán con estabilidad petrolera, con estabilidad energética, para poder ir a otro escenario militar. Y luego continuar su proceso de confrontación cada vez más abierto con China y con Rusia, en función de tratar de garantizar que esa hegemonía imperial occidental no se le vaya de las manos. Bueno, no con China, contra China, que sería lo apropiado dentro de su estrategia, y para eso necesita hacer que se retroceda la influencia de estas potencias como Rusia y China, que han llegado no a imponer, sino a colaborar, a llevar adelante una asociación estratégica que además, por cierto, Venezuela es el único país de nuestra región de América Latina y el Caribe que tiene esta asociación estratégica de cooperación al más alto nivel, a toda prueba y a todo tiempo. Y fíjate, Paola, que a propósito de eso que tú estás diciendo, China en el último tiempo, el presidente Xi Jinping, ¿cuáles son las cosas que ha puesto a nivel internacional? La necesidad de un nuevo modelo de integración sin hegemonías, la necesidad de discutir un plan contra la pobreza extrema, una gobernanza global. La necesidad, ha planteado varias iniciativas de gobernanza global, pero fíjate que tienen que ver con el modelo de integración, tienen que ver con la lucha contra la pobreza y la desigualdad, tienen que ver con el tema de salvar el planeta, como planteaba el comandante Chávez, una civilización ecológica donde frenemos el cambio climático que cada vez más está azotando al sur global y a todo el mundo. Entonces quiero
plantear con eso que además no se trata de una gente que está tratando de construir una hegemonía, está tratando de plantear una regla de juegos desde otro lado donde el imperialismo no sea lo central. Y aquí hay un choque, ¿no? Porque si nosotros podemos graficarlo, lo graficaríamos, estaríamos entre dos polos, ¿no? El unilateralismo y este multilateralismo, lo que el presidente llama un Estado global que yo creo que ya ha chocado. Los que quieren un solo polo y los que queremos que se abran muchos polos es lo que está confrontando. Bueno, eso tiene una frase, ¿no? BRICS Plus. Le podría poner como titular. Y esto además no solamente tiene que ver con el progreso, desarrollo y bienestar de su población venezolana y de quienes residen en esta nación suramericana, que aquel a que todo llega, quiero decir, lo reciben con los brazos abiertos, doctor Tostolero, porque además Venezuela ha jugado y seguirá jugando un papel fundamental en lo geoestratégico. No solamente es la defensa de su soberanía, no solamente es la defensa de la dignidad de su población que hace vida en este país, sino también de la defensa de la paz. Hablemos de ese papel estratégico de Venezuela. Inclusive, ante la pregunta ¿para qué sirve la ONU? Alguien me hacía la pregunta en estos días y yo le decía, mira, ojalá, es que si Venezuela era enemigo o no de la ONU, porque la criticaba muchísimo la Organización de Naciones Unidas. Yo le decía, no, nosotros somos amigos de la Carta de Naciones Unidas y solo aspiramos que la Organización de Naciones Unidas se parezca algún día a su carta fundacional. Parecía un juego de palabras y me decía, me está vacilando. Y le dije, no, te estoy diciendo con seriedad, nosotros queremos un mundo en paz, ya lo decía Hernán, un mundo que la única forma de garantizarle la paz y la sobrevivencia del planeta donde vivimos es logrando eso, el equilibrio de la fuerza, el universo perfecto en equilibrio. Es un mundo multipolar, pluriétnico y de alto respeto a la condición cultural de cada pueblo. Esto ha traído como consecuencia en estos 26 años que se han pasado grandes cosas en este primer cuarto de siglo, del siglo XXI, que hoy por hoy viejos enemigos se consigan en los foros internacionales y empiecen a coincidir y a buscar puntos que nos permitan coincidir para salir de los grandes temas que nos ocupan como humanidad. En el caso del Caribe, que no es distinto a cualquier otro caso en el planeta, porque el planeta se nos hizo pequeñito, sobre todo en esta era tecnológica, nos enteramos al instante, en vivo y en directo de cada una de las situaciones que pasan en el mundo. Bueno, Venezuela irrumpe con una política exterior de compromiso absoluto con la paz. Y lo he dicho en tu programa y lo he dicho varias veces en otras partes. Cuando la guerra es el negocio, la paz es subversiva. Y eso nos ha llevado a un costo muy alto, un costo en nuestra contra de parte del imperio más criminal que hemos conocido entre el siglo XX y XXI, como es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, sus colegionarios de la Unión Europea y el Reino Unido, eso que llamamos Occidente, que va a seguir atacando para buscar mantener la hegemonía que va perdiendo paulatinamente. Nosotros somos propulsores de la paz y eso nos ha permitido, con un escenario como CARICOM, que va a la CELAC, termine entendiendo en qué situación se encuentra el continente y cuáles son los riesgos que estamos corriendo. Hemos logrado una política exterior entonces de paz, que la dirige el presidente Nicolás Maduro, y una política exterior de búsqueda de las coincidencias y de las concordancias. Ser socio estratégico de Rusia y de China no es cualquier cosa. Ser amigo de India no es cualquier tontería. Poder decir que Venezuela se posiciona en el mundo como un país abierto para todas las nacionalidades tampoco es mentira. Decir que Colombia, lo reconoció el presidente Petro en estos días, lo dijo públicamente, lo ha dicho públicamente varias veces. Dice, si a nuestra hermana en Venezuela es atacada, cuente usted con el apoyo de Colombia para defenderla. Y ese mensaje que pareciera un acto emocional, no, es una decisión estratégica de los pueblos libres del mundo. Hoy tenemos una Latinoamérica que a nivel institucional goza de una gran fortaleza en los países como Venezuela, Nicaragua, Cuba,
México, Colombia, con toda la debilidad y con todas las amenazas que está sufriendo el gobierno del presidente Petro. Somos ejemplos de resistencia, pero también de avance, de desarrollo, de una resistencia creativa. Este acto de hoy, para seguir refiriéndonos a él, convoca a todos los habitantes de un país que, a juicio de la mediática internacional, debería estar en una guerra fratricida en este momento. O sea, si alguien no viene a Venezuela o no ve noticias serias sobre Venezuela y se queda con lo que sale por TikTok, por la multimedia esta y por los canales de noticias occidental, pudiera pensar que en Venezuela nos estamos matando unos contra otros. ¿Qué estamos viendo en el país? Un país en paz. ¿Qué estamos viendo en la región latino-caribeña? Estamos viendo que cada quien ha sumado sus esfuerzos en favor de resistir, como decía Hernán, pero más que eso, de proponer alternativas a la paz. Y si la paz es la alternativa, la construcción entonces se hace en el subcontinente, al sur del Río Bravo hasta la Argentina, una especie de compromiso, cuando no de los gobiernos, porque también hay que decir que hay algunos gobiernitos que no están comprometidos en lograr la paz y no en seguir alimentando las arcas de sus oligarquías particulares, arrodillándose ante las pretensiones hegemónicas de Occidente. Pero los pueblos han entendido este fenómeno. Tocar a Venezuela en este momento sería un error garrafal. No somos un país guerrerista, somos un país de 30 millones de habitantes, somos un pueblo pequeño en comparación al enemigo que nos ataca. Pero miren qué pasaría si se les ocurriera la osadía de hollar el suelo patrio. Esto significaría la acción inmediata de toda una América Latina, de los pueblos me refiero. Eso de la diplomacia de los pueblos nos ha servido a nosotros o ha sido el instrumento más importante que ha utilizado el presidente Nicolás Maduro, que por cierto la conoce en la teoría y en la praxis con mucha precisión, pues acompañó al presidente, al comandante eterno Hugo Chávez Frías en la proclama de un mundo de los desiguales, un mundo donde las diferencias no sean obviadas, pero sí la búsqueda permanente de las coincidencias. Venezuela tiene amigos en el mundo, grandes amigos, y ejercemos una democracia a lo interno que se llama participativa y protagónica, pero ejercemos una política exterior que es contraria a la política exterior de Occidente, que está montada sobre la guerra. No hay diferencia, lo decía Hernán, lo dice y lo reconocemos todos. ¿Qué diferencia tiene Bill Clinton, Barack Hussein Obama, Biden con Trump? Ninguna. Trump lo que tiene es un estilo muy particular de taur, de apostador, de patotero, de querer doblegar a quien considera su enemigo, someter y apretar el acelerador de la agresión para lograr los objetivos. Sí. Nosotros seguimos casados con la... Y esto hay que sumar además la resistencia que mantiene el pueblo venezolano, ¿no? Que cada vez se reinventa, se articula en esta unidad maravillosa. Gracias, profesor Rafael Tortolero, por su tiempo para Telesur y en este programa especial. Gracias por habernos acompañado. Hernán, también agradecerte a ti por habernos acompañado en nuestros estudios y sobre todo haber de alguna manera desmontado esta falsa narrativa que se trata de tejer desde afuera en estos ataques que además han sido sistemáticos contra esta nación suramericana. Sí. Gracias a ustedes. Es la hora de la unidad latinoamericana, por un lado, para denunciar el intento de los Estados Unidos de imponer la guerra. Es la hora del histórico Yankee Go Home. Esos buques tienen que devolverse, ese submarino tiene que devolverse y tenemos que pelear. Es la hora de pelear en redes, en las calles, yendo a las embajadas. Es la hora de que todo el mundo que nos ve en el continente condene el intento de los Estados Unidos de instalar la agresión militar sobre América Latina. Y es la hora de la soberanía. Es la hora de defender la democracia venezolana, el derecho que tenemos los venezolanos de construir un socialismo desde la comuna. Cuarta Jornada Nacional Popular, una jornada que articula a la población venezolana, que la hace participativa por el designio también de estos proyectos que marcan su mejor calidad de vida. Esta es la resistencia de un pueblo que sale a las calles en paz y que seguirá votando para fortalecer su democracia protagónica. Soy Paola Pérez, ha sido un placer haberlos acompañado en este Venezuela Decide, en esta cuarta gran consulta popular nacional.